Cada 10 de mayo tenemos en este canal una reunión especial. Seguramente el título de este video ya le habrá dicho que hoy celebramos a las madres en este espacio. Y para ello tenemos unos relatos que nos enviaron y que tienen de por medio alguna experiencia con mamá, que al final de esta entrega, como siempre, en cada especial que lo amerite, les dedicamos unas palabras por acá. Pero antes, bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Tamaulipas, México. Gerardo Pérez nos cuenta esto. Lo que les quiero contar esta noche puede que sea corto, pero a mí me marcó demasiado. No sé si decir para bien o para mal. Y todo esto sucedió cuando visitamos la casa de mamá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ella había fallecido ya para ese entonces, 2014, hace 5 años. Esa casa se quedó completamente sola. Vivíamos ahí con ella. Mi padre falleció un poco antes que ella y cuando ella se fue, mi hermana y yo nos retiramos también. No queríamos estar en esa casa, era deprimente verla sola, sin ella. Y aquella casa nunca se quedó sin vigilancia al menos. Mi tía, hermana de mamá, vivía a 2 calles de ahí, y de vez en cuando que pasaba veía que todo estuviera en orden. Pero ella tampoco entraba nunca, por ello es que se quedó intacta. Fuimos en aquella ocasión porque mi hermana me convenció de empezar a sacar algunas cosas de esa casa, para ver si las vendíamos, pero que ya no se quedara sola, menos con las cosas de mamá. Y fuimos solo ella y yo. Desde que llegamos, déjenme decirles que no hubo nada raro. Claro que se sentía muy feo en esa casa, muy triste por todo. Pero estuvimos ahí como 1 hora, subiendo algunas cosas a la camioneta, ordenando y descartando algunas otras a la basura, cuando llegamos a su habitación. Yo estaba decidiendo qué cosas sí, qué cosas no, lo que tiraríamos. Mi hermana estaba en la otra habitación, la de al lado. Esa casa siempre se mantuvo con el servicio de electricidad. Mi tía no dejó que la cortáramos. Ella se ofrecía para pagarla cada mes. Decía que para que la casa nunca se quedara a oscuras, iba a cambiar los focos de afuera de vez en cuando. Así que yo, viendo algunos aparatos, conecté la televisión y sin voltear a verla, tomé el control mientras veía los cajones de mamá. La encendí para ver si servía y solo escuché: Melanie. Era la voz de mamá. Eso fue lo único que se escuchó, ya que la televisión no tenía señal. Estaba en un canal con estática y en eso llega mi hermana, preguntándome si fui yo quien dijo eso. Y le dije que no, claro que no. Luego ella me preguntó si fue alguna grabadora porque había sonado como mamá. Y le dije que esa voz vino de la televisión. No sé qué demonios había pasado. Esa tele no estaba conectada ni siquiera a un VHS, como para pensar que fue un rastro de alguna grabación. No entendíamos qué pasó, y mi hermana fue quien me quitó el control y empezó a cambiar a través de varios canales, diciéndome que quizás había sido un error de sintonización o algo así. Y no, ni un solo canal se veía. Los dos nos retiramos de la casa después de eso. Les juro por todo lo que quieran que esa había sido la voz de mamá. Fue un segundo en que le habló a mi hermana, y ella también la escuchó. No sabemos a qué se debía eso, pero debo decir que a pesar de que era la voz de mamá, sí me asustó, a la vez que pude recordar cómo era su voz. ¿Cree usted que aún sin la capacidad de algunos objetos para grabar sonidos, voces de alguna forma, se lleguen a plasmar este tipo de energías en objetos comunes y después reproducirse así? Coméntenos qué es lo que ha escuchado. Mientras nos vamos hacia Villa del Mar, Chile, Antonella Morales nos cuenta esto. Con mamá viví algo que ahora contamos riéndonos, pero en su momento fue completamente diferente. Y fue muy loco para mí porque no sabía que así podían pasar estas cosas. Y es que hace tiempo fuimos mamá y yo a visitar a mi tío, que nos quedaba a unos 5 minutos en auto. Llegamos a su casa y tocamos el timbre. Lo escuchamos desde arriba diciéndonos que ya bajaba, que solo se terminaba de cambiar porque recién había salido de la ducha. Le decimos que sí, y en eso mamá me dice que mire. Yo me acerco a una ventana de casa de mi tío
Era muy cercano a nosotras. Teníamos la confianza de andar, entre comillas, espiando cuando ya sabía que estábamos afuera. Y al asomarme veo que había una niña sentada en la sala, dándonos la espalda. Solo le veíamos el cabellito y parte de los hombros, era muy pequeña. Mi tío no tenía hijas. Sabíamos que estaba saliendo con una amiga suya que ella sí tenía una hija, mas no la habíamos visto nunca, por lo que pensamos su cita andaba por ahí, y que quizás la niña también la había acompañado. Total que nos abren la puerta. Entramos, lo saludamos, ¿cómo está, tío? Todo eso. Y le preguntamos si estaba tal persona, para no decir su nombre. Y él nos dice que no. Él había terminado con ella hace una semana, que no nos había contado porque no nos habíamos visto, que por qué. Le dijimos que no jugara con eso, que no podía engañarnos. Ya habíamos visto a la hija de esta persona por la ventana que estaba en la sala viendo la televisión. Pero él nos dice que no podía ser posible. De hecho, cuando nos mostró la sala y nosotras la seguimos, caímos en cuenta de que cuando la vimos por la ventana, la televisión estaba apagada. En ese momento también. Y yo me acuerdo que estaba muy asustada y les decía que yo la había visto. Y luego mamá le dijo a mi tío que no era gracioso, que en serio, las dos vimos a esa niña. Y mi tío nos dijo que lo juráramos. Lo hicimos, nos quedamos callados y mi tío cerró la puerta de la casa. Ni siquiera volteó y nos fuimos. Mamá, pasados unos días, le llevó una veladora. Le aconsejó que la encendiera, que rezara, y mi tío nunca vio a esa niña. Nosotras no queríamos ir a su casa. Aquello nos había asustado. Y pasadas unas semanas volvimos a ir. No vio nada mi tío, nosotras tampoco. A lo mejor y fue una pequeña que ya no estaba aquí y que se dejó ver una sola vez. Puede ser. Pero eso, lo vimos mamá y yo, al mismo tiempo. Compartimos ese momento que nos hizo dormir juntas algunas noches. Y después nos reíamos de aquello, de cómo nos asustó y no podíamos creer que vimos a un fantasma juntas. Cuando una persona ve a un fantasma, algo que puede ser, confundimos algunas cosas. Está bien, siempre está abierto a cualquier otra posibilidad. Vimos quizás algo que no era, pero cuando más de una persona, sin saber ni tener predisposición a imaginarse lo mismo, pero ven exactamente la misma cosa, ser o entidad, aún así, ¿podemos decir que nos equivocamos? Interesante. Vamos a escuchar la experiencia de Cielo Domínguez, quien esta noche nos cuenta esto. De niña, y ya cuando estaba un poco grande, no entendía por qué a mamá le molestaba que tanto mi hermano, mi papá, mis tíos o yo, si por alguna razón hacíamos sonar las monedas, ella se enojaba. Nos pedía que por favor paráramos. Esto, por ejemplo, pasaba cuando traíamos monedas en la bolsa de algún pantalón. Cuando chocaban entre ellas, hacían este sonido que creo que casi todos sabemos cómo suenan. Cualquier movimiento que hiciera ese sonido de las monedas, mamá siempre nos regañaba. A veces nos gritaba de lo molesta que si no entendíamos, que si la queríamos volver loca. Y mamá nunca tuvo problemas fuera de eso. Era una persona demasiado tranquila. Era solo ese tema de ese sonido, que nunca hacíamos a propósito, pero cuando ocurría, se transformaba en otra persona. Ya no pasaba tanto de grandes, pero pues era inevitable en muchas ocasiones. Y sí, le preguntamos muchas veces que por qué odiaba ese sonido. Había ocasiones en que, de plano, si las escuchaba por la casa, lo hiciera quien lo hiciera por error. Ella se iba a encerrar a su habitación, pero se iba corriendo, no nos gritaba. Pero se iba, se alejaba de nosotros. Y esto no era solo con nosotros en casa, como les dije, era con mis tíos también. Si estábamos en casa de algún familiar y llegaban a sonar algunas monedas chocando, mis tíos, sus hermanos, reaccionaban más rápido que nosotros, incluso que mamá. Le decían cosas como: «Uy, perdón, no fue intencional, perdóname, hermana». Y mamá era más comprensible con mis tíos, con adultos en general. Suponía que era porque mi hermano y yo estábamos aprendiendo aún a acostumbrarnos a no hacer ese sonido, o darnos cuenta de que lo estábamos haciendo antes de que mamá escuchara. Cierto, perdón, les decía que le preguntábamos a mamá que por qué odiaba ese sonido, y ella, desde niños, siempre nos decía que no quería hablar de eso, que solo no lo hiciéramos, que le daba miedo. Nunca pude imaginarme por qué decía que le aterraba eso.
No se me ocurría algo que pudiera ser que tuviera sentido. Y también le preguntábamos a papá, a mis tíos también. Papá nos decía que cuando mamá estuviera lista nos contaría. Y mis tíos nos decían que mamá la había pasado mal cuando era niña. El menor de sus hermanos le llevaba 11 años, de modo que cuando mamá tuvo conciencia ya siendo niña y recordando todo, ellos ya estaban grandes. Era lo único que nos decían, que mamá había crecido un poco diferente a ellos, porque era muy pequeña como para estar con sus hermanos. Se la pasaba todo el tiempo con mi abuela. Siempre lo dejaban así. No era para molestarnos. Notábamos que ellos nos querían contar, pero se lo guardaban por mamá. Cumplí 20 años, mi hermano 18, y mamá una tarde nos sentó a mi hermano y a mí en la sala y nos dijo que tenía que contarnos algo. Cuando era niña yo nunca podía estar con sus tíos. Ellos ya estaban más grandes que yo. Hasta que crecimos nos empezamos a llevar mejor. Y no era porque fueran malos, ellos ya estaban en otra etapa y por eso yo siempre me quedaba cerca de mamá, su abuela. Ustedes no la conocieron, eran muy pequeños cuando ella falleció. Pero mamá, esa mujer fue todo un misterio para nosotros. Yo siempre la pasaba junto a ella, pero nunca la entendí del todo. Papá se la pasaba trabajando, mamá de vez en cuando y hasta que fui creciendo, entendí que mamá tenía un trabajo al que no siempre iba. A veces me llevaba al mercado Juárez y a mí nunca se me hizo raro o motivo para ir a espiarla, ver a dónde se metía por varias horas. Y es que a mí siempre me daba mucho sueño al llegar ahí. Me dejaba con una amiga suya, quien tenía un puesto de mecates, agujetas, cuerdas, cosas así, cables. Y yo me dormía un buen rato con ella, detrás del mostrador. Y por más que le preguntaba a mamá de qué era su trabajo, ella me decía que solo ayudaba a la gente. Sí, ya sé a lo que suena. Encima yendo a ese mercado. Esa señora era bruja. Y cuando fui cumpliendo más años me di cuenta de que mamá siempre me daba de comer lo mismo antes de ir a trabajar allá. Que me acuerdo, eran los martes y jueves en la tarde. Comida de lo que fuera, más bien era de tomar. Siempre me daba una cucharada de lo que ella decía, eran vitaminas. Pero era una cosa que sabía espantoso. Sabía a lo que huele el pollo echado a perder, bien desagradable, y a mí siempre me daba sueño con eso. Que sí, crecí, le pregunté a mamá y lo admitió. Eso era para dormirme. Hacía esto para ir a trabajar de bruja. ¿Qué hacía? No sé, nunca le pregunté. A mí me espantaba saber de eso. Y a ella esto le cayó de perlas. No tuvo que explicarme qué hacía para la gente, pero si fuera algo bueno no lo ocultaría. Y aun cuando yo ya tenía 10 años, seguía durmiendo con mamá. Dejé de tomarme lo que ella me daba en las noches, que no me daba lo mismo, me daba una cucharada de medicina, cada noche sin falta. Ella me convencía diciéndome que si bien no estaba enferma, eso era para que nunca me enfermara. Y como nunca fui enfermiza, le creí. Para mí tenía razón, pero eso me daba mucho sueño. Y pasa que una noche, esa nunca se me va a olvidar, fue una sola noche, que yo no me tomé esa cosa que mamá me daba. Recordaba que me daba eso, que sabía como apoyo, y que pensé eso me dormía. Ahora pensaba lo mismo de la medicina. Ya era fácil, como siempre me la tomaba, mamá confiaba en mí, me daba esa cucharada y se iba. Y esa noche no lo hice, me quedé con la cuchara pero no me la tomé. No es que quisiera mantenerme despierta esa noche, yo dormía siempre con ella, en su cama. Papá llegaba hasta la mañana. Solo quería dormir sin tomarme ya eso. Odiaba ese sabor aparte, a medicina amarga. Y a mitad de la noche me despertó un sonido. Abro los ojos, veo toda la habitación oscura, todo callado, pero escucho que alguien descalzo andaba caminando por el cuarto. No alcanzo ni a respirar, a moverme, a pensar en algo porque sentí que mamá me apretó el antebrazo. Ella seguía acostada a mi lado. Como me agarró cuando apenas estaba pensando en moverme, levantarme para ver quién era. Asumí que hizo eso para que no lo hiciera. Y luego, las monedas. No sé qué era lo que estaba esa noche en el cuarto, pero estaba agitando una bolsita con monedas. Iba de un lado para otro en el cuarto. Escuchaba que caminaba del lado de mamá. Luego oía que iba por los pies de la cama. Yo ya tenía los ojos cerrados. Los apretaba fuerte como mamá me apretaba a mí el brazo.
Y luego escuché esa bolsa agitándose a la altura de mis pies. Después, cómo eso se iba acercando a mí, agitando las monedas. Era fácil seguirle el camino por puro sonido, porque todo estaba en silencio. Eso se me fue acercando, y de la nada escucho cómo esas monedas se van elevando hacia el techo. Nunca se dejaron de agitar. Fue como si lo que tuviera esa bolsita de monedas, así como se escucha, se fuera flotando y atravesara el techo. En eso, mamá entra a la habitación. Encienden la luz, mis hermanos entran también. Todos llegaron corriendo y viendo hacia el techo. Yo volteo a mi lado y estaba completamente sola en la cama. Me paro de un brinco llorando con mamá. Mis hermanos también me abrazaron y luego uno de mis hermanos le dijo a mamá y sus otros tíos que me habían agarrado del brazo. Mamá se agachó, me tomó del brazo que me ardía y mamá me preguntó que si me habían tocado. Yo nunca había estado así de asustada y le pregunté que quién. Ellos se voltearon a ver y me dijeron que ya estaba bien, que había sido una pesadilla, que me escucharon gritar y como sabía que ellos me conocían de miedosa y que todo me creía, pues tuvieron razón. En parte no les quise preguntar nada. Me llevaron a dormir junto con ellos y otra parte de mí sabía que algo malo había pasado. No volví a dormir con mamá. Me pedía que me durmiera con mis hermanos. Y pasaron unos años de movernos a casa de mis abuelos. Mis hermanos se pelearon con mamá. Nos fuimos. Ella nos empezó a tratar muy mal y hasta me hice todavía más unida a ellos, que desde esa noche me trataban diferente, como hermanos ahora sí, y me cuidaron de mamá, porque me contaron que esa noche ellos estaban afuera hablando con mamá. Y estas son palabras de ellos, lo que me contaron, que también escucharon las monedas, y no era la primera vez que a ellos los despertaba también ese sonido, que nunca supieron bien qué era, hasta que presionaron a mamá, porque ellos la conocían bien. Sabían que eso que se escuchaba siempre en el techo así, tenía que ver con ella. Que estaban afuera con mamá y que vieron a una señora bajando del cielo. Aunque no me crean, es lo que ellos vieron, y yo sí les creo por lo que me pasó. Por eso se metieron corriendo a la casa, porque encima escucharon esas monedas otra vez. Llegaron a la habitación y lo que fue para mí un rato de estar escuchando eso que les conté. Ellos dicen que apenas la vieron, se metieron rápido, con mamá, al cuarto donde me encontraron, y que mamá les contó, porque esto ya se había salido de control, que había una señora que quería comprarme a mí, una señora que siempre le ofrecía dinero, que siempre llegaba a su puesto con una bolsa de monedas, diciéndole que cuánto pedía por mí. Solo que cuando la empezaron a escuchar por la casa, mis hermanos y mamá, y que a mí me daban medicina para dormir en las noches, fue cuando esa señora ya había fallecido. Nadie sabía por qué venía, por qué seguía aquí. Y mis hermanos, de un día para otro, me alejaron de mamá. Cuando dicen que la escucharon hablando en la noche, en la casa, en su cuarto, que alguien a quien le dijo un precio a mamá, que escucharon que ella dijo que solo por ese precio sí me vendía. Y todos huimos esa noche, hasta que crecí lo supe. Es muy confuso y suena sin pies ni cabeza lo que nos pasó, ya sé, pero esa es la historia con su abuela. A mí algo me agarró del brazo esa noche, que yo creía era mamá, pero significó mucho más ese sonido de las monedas en el cuarto que aquello que me tomó del brazo. No sé por qué. Y cada que escucho ese sonido, por eso les digo, no lo hagan, hace que reviva lo que me pasó. Mamá estaba temblando al contarnos esto. Eso explicaba por qué mis tíos preferían nunca hablar de ese tema, no del todo. Después, ellos nos confirmaron esa historia, que vieron a esa señora bajando a su casa, que escuchaban también esas monedas, pero ellos temían por mamá, porque lo que haya bajado esa noche se la quería llevar. Nos vamos directo a Tijuana, México. Víctor F. nos cuenta esto. Mi hermano menor y yo vivíamos con mamá en la colonia Francisco Villa, aquí en Tijuana, cuando ocurrió esto que les quiero platicar hoy. Mi hermano tenía 20 años y yo tenía 23. Ambos trabajábamos, ganábamos muy bien y nos estuvimos manteniendo juntos después de que mamá falleciera. No teníamos ya familia en Tijuana, por lo que nadie pudo acompañarnos en esa casa. Era grande para los dos, era de 3 pisos.
Bueno, más bien, el tercero era una terraza grande. Y sin mamá, yo creo que duramos un año apenas en esa casa. Y la razón es porque así, de la nada, sin un aviso, no sé cómo funcionan estas cosas, si deben pasar otros eventos o qué, pero nadie nos preparó para que una noche, que mi hermano iba a tender una ropa en la terraza. Sube con la canasta. Yo estaba en el segundo piso viendo una película, cuando solo escucho que abre la puerta, mas no el mosquitero. Es decir, eran dos puertas para salir a la terraza. Y después de unos segundos baja con todo y la canasta. Él se sienta a mi lado. Yo noté que venía caminando lento, bajando con la canasta en la mano. Y le pregunto que si se le olvidaron las llaves, comenzando a buscarlas en mi bolsa, en una mesita que teníamos arriba. Y cuando le pregunté, le vi la cara. Él venía con la mirada completamente perdida, cargando esa canasta, terminando de bajar. Coloca la canasta al lado del sillón donde yo estaba sentado. Se sienta, no deja de ver hacia el frente, con esa cara que ya me estaba preocupando. Acabo de ver a mamá, arriba, en la terraza. Me dice sin voltear a verme. No sé si estaba asustado, preocupado. Me lo dijo sin una emoción que sabía que me lo estaba diciendo en serio. No es que bromeáramos con mamá en alguna ocasión. De hecho, debo contarles algo un poco más adelante. Entonces supe que era verdad. Le creía, pero no descartaba que tal vez había visto mal, y le digo que no se preocupara, que yo a pesar de todo la extrañaba de vez en cuando. Y mi hermano me dijo igual, de ido. Por favor, asómate. No quiero pensar que estoy loco. Te juro que la vi. Yo no tenía nada de ganas de subir, asomarme a esa terraza oscura que ya era de noche. Y de por sí nuestra casa era muy oscura, la terraza no tenía buena iluminación, apenas si llegaba muy poca luz de la calle. Sin embargo, subí. Llegué a esa mosquitera que sí me dejaba ver hacia afuera y mi hermano tenía razón. Mamá estaba parada en la terraza. A lo mejor la tenía a unos 5 metros de la puerta, que a pesar de lo oscuro la reconocí. Solo estaba de pie, viendo hacia la puerta. No tenía sentido que mamá estuviera parada ahí. Ya no estaba con nosotros. Primero mi hermano, luego yo subí para confirmarlo. ¿Cómo era posible eso? Y todo el tiempo que fueron, yo creo, menos de 5 segundos que la vi, tuve miedo de que mamá se moviera de ahí, que viniera hacia acá. No la podía confundir. Creo que todos podemos reconocer a nuestras madres. Nadie podía subir a esa terraza por fuera, por la forma de la casa. Y solo me retiré de la puerta. Cerré la otra puerta, bajé y le dije a mi hermano que tendería la ropa en una habitación que teníamos sola. Pondría un ventilador, abriría la ventana, para que se secara en ese cuarto, para no subir. Y lo curioso es que no tuve que decirle a mi hermano que la había visto, para que me entendiera. Solo que me percaté de que bajé igual que él, ido, como aturdido por haberla visto allá arriba. Mi hermano solo me dijo que sí, que la tendiéramos ahí. Se fue conmigo, la tendimos y no tocamos el tema. Él sabía que yo la vi también. Pasó un poco más de una semana. Procurábamos no quedarnos en el segundo piso, no abrir para nada la terraza, ni de día. Comenzamos a dormir abajo. Afuera nuestra vida era normal, pero llegábamos a la casa y yo no podía dejar de pensar en que mamá estaba arriba. Eso era lo que temía, que ella siempre estuviera ahí, esperándonos. A lo mejor temía que la viéramos adentro. Mamá en vida fue un caso raro con nosotros. Ella padecía de varias enfermedades mentales, unas que nunca se trató de joven. Todo eso empeoró. Papá se fue a Estados Unidos, nos enviaba dinero de vez en cuando. Ellos se separaron desde que éramos pequeños. No podían estar juntos por el asunto de mamá. Y es que nunca supimos bien cuál era su diagnóstico, pero era muy agresiva con nosotros. Desde que estábamos en la secundaria, que fue cuando todo se puso peor con ella. Llegábamos a la casa y luego de preguntarnos que cómo nos había ido, todo bien. Apenas le íbamos a contestar cuando nos empezaba a gritar. Tenía una mirada que no era la de ella, y lo que tuviera a la mano lo usaba para intentar pegarnos con eso. Fuera el control de la tele, un vaso, un jarrón, despegaba los cuadros de las paredes y nos los arrojaba. Y luego se quedaba quieta, viéndonos muy enojada. Ella siempre se quedaba en una posición muy extraña, luego de perseguirnos por la casa, de que intentara lastimarnos.
Se quedaba de pie con la cabeza y el cuello un poco torcidos hacia atrás, como levantando la mirada, y no nos quitaba la vista de encima aún así. Por ello nos aterraba mucho. No era mamá cuando pasaba eso, que no era tan raro que sucediera. Y después de eso, que no debíamos movernos mientras, porque si no, si nos movíamos, nos volvía a perseguir por la casa. Y después solo lloraba, se agarraba la cara y la consolábamos. Ella decía que nunca sabía qué pasaba, que no recordaba nada, pero que de pronto era como si tuviera un apagón de conciencia, y después nos veía espantados, viéndola, llorando los dos, protegiéndonos de ella. Por eso se ponía muy mal. Solo que al día siguiente podía pasar lo mismo. Dormíamos juntos, mi hermano y yo, aun cuando estábamos en preparatoria, bajo llave que solo nosotros teníamos de esa habitación, porque nos pasaba también que de repente, a mitad de la noche, ella entrara corriendo y se nos aventara encima para rasguñarnos, mordernos, lo que alcanzara a hacer. Y varias noches sí nos despertó mamá, afuera de nuestra puerta, pegándole, empujándola, girando la perilla para intentar entrar, hablándonos muy feo desde afuera, diciéndonos que nos iba a arrebatar la vida. Y entre muchas cosas que luego no termino de contar por acá, que hacía mamá en vida. Nunca se atendió de joven, nunca se atendió de grande. Y un día llegamos a la casa y mamá había fallecido, por su cuenta. No voy a dar detalles de cómo lo hizo. Hubieron muchas cosas que no vale la pena contar, y todo eso nos vuelve a traer a lo que les estoy contando, que esto pasó por allá del año 2011. Entonces creo que con esto entienden lo impactante que fue verla allá arriba. Ella nunca subía a la terraza. De hecho, donde ella se quitó la vida fue en el primer piso. No sabemos por qué la veíamos allá. Y la posición en la que estaba cuando la vi arriba era la que les describí hace un momento, donde echaba la cabeza un poco para atrás y nos veía así, bajando los ojos y abriéndolos mucho. Por eso me daba miedo que de repente corriera. Teníamos cerrada la mosquitera, yo sé, podía cerrar la puerta, pero no era eso. Es que mamá ya estaba enterrada. Cuando pasa esa semana que les comento, no sé para qué subió, pero escuché que mi hermano había cerrado la puerta de golpe, la de la terraza. Esa puerta era de metal, hacía mucho ruido y todavía más si la azotabas así. Lo escucho bajar corriendo, algo apresurado, y llega conmigo. Le pregunto, ¿está arriba? Sí, ahí está. ¿Cerraste bien? No sé, creo que sí. Sé que no va a entrar, pero ¿y si se mete? Le dije que no, eso no era posible, que no debíamos temer, que a lo mejor y solo estaba aquí para despedirse, que quizás algo tenía pendiente, que no debíamos tenerle miedo, que era mamá. Y luego él me dijo que si en vida le temíamos, ¿por qué ahora sería diferente? Que no nos hizo nada solo porque nos defendíamos de ella. Yo me quedé callado. No quería admitirlo, pero tenía razón. Solo que este tema y lo que nos ocurría era muy irreal, parecía de película. No podía ser que nos estuviera pasando algo así. Sin embargo, era real. Estábamos despiertos, los dos la vimos, y le dije que veríamos qué hacer. Llamaríamos a una tía de Mexicali, no sé para qué. Y él solo me dijo. Ahora la vi más cerca de la puerta, y ella me vio también. Cabe señalar que en ese momento que pasó eso, eran las 2 de la tarde. Había luz, y mi hermano la vio así. Me dijo que quería salir, debía salir de la casa, no quería estar ahí, pero que no me podía dejar solo, que por favor saliera con él. Y le tomé la palabra. Salimos, caminamos, aprovechamos que estábamos en la calle y le llamé a mi tía de un teléfono público del parque. Ella sabía muy bien todo el tema de mamá. Era hermana de parte de mi padre, pero ella fue como una segunda madre para nosotros. Cuando éramos pequeños, de vez en cuando se daba la vuelta en los años que vivía aún en Tijuana. Consiguió un muy buen trabajo y tuvo que irse a Mexicali, solo que venía de vez en cuando. Por ello, nos dijo que pensáramos bien las cosas, porque lo mejor era dejar esa casa atrás, con todo y mamá. Si es que lo era, porque ella decía que podía ser que no fuera mamá. Y tiene razón. Quizás era algo más, pero la forma en que se paraba, solo ella hacía eso. Y la vi, mi hermano también, él ya 2 veces. Lo pensamos a lo mucho 2 días y pudieron ser más, de no ser que la noche, el día que decidimos dejar esa casa, escuchamos a mamá llorando en la terraza. Su voz bajaba por las escaleras.
La escuchamos desde el primer piso. Mi hermano y yo nos volteamos a ver. Justo habíamos llegado cada quien del trabajo. Nos esperábamos en la esquina de la casa porque no podíamos llegar solos. Ninguno de los dos quería estar a solas en esa casa. Y luego escuchamos a mamá riéndose. Ese cambio fue de un segundo a otro. Su risa era como la de en esos momentos donde hasta ella se desconocía. Era inconfundible su risa. Si cuando estaba con vida nos daba escalofríos, muerta todavía más. Tomamos lo que pudimos, pasamos la noche en un motel, y al día siguiente mi tía había llegado con unos amigos suyos. Trajeron 3 camionetas para que no volviéramos por nada. No teníamos tantas cosas. Ella quería que dejáramos la casa, que la vendiéramos y lo hicimos. Ella nos adoptó por unos años. La casa se vendió con todo y unos muebles que dejamos. Nos fuimos de Tijuana, nos alejamos de esa casa y de mamá. No sabemos si ella se quedó ahí. No la volvimos a ver. Puede que haya gente que piense que lo que hicimos fue desalmado, pero si hubieran sentido también el miedo de volver a verla y se sintieran como nosotros en peligro, de formas que no sabíamos eran posibles, entenderían muy bien por qué lo hicimos. Y mi tía no nos aceptó ni un solo peso de la casa cuando se vendió. Nos olvidamos de papá. Él se puso en contacto con nosotros 5 años después de eso. Ni se enteró de nada. Y nosotros tal vez ya éramos un poco grandes para eso, pero nuestra tía fue como una segunda madre para nosotros. Nos sacó de ahí sin importarle lo que íbamos a hacer en otro estado. Si nos tardábamos en conseguir empleo, no importaba eso. Ella siempre vio por nosotros, pero nunca le quisimos aceptar su ayuda, hasta que mamá regresó. Muchas cosas en nuestra vida pueden cambiar, para bien, para mal, a lo largo de los años, en segundos, y a veces esos cambios implican también en la familia. Hay quienes dicen que las madres y padres no son los que engendran, sino los que crían, los que ven por uno. Y hay quienes llegan a sentir una conexión de madre con otra persona que no fue su progenitora. ¿Le ha pasado? ¿Considera a alguien más como su madre o su segunda madre? Platíquenos, va a ser un gusto conocer un poco de su historia. Esta entrega fue dedicado a las madres de la audiencia de este canal. Gracias de todo corazón por estar ahí para sus hijos cuando lo necesiten. De partirse en varias partes para poder atender las 1001 cosas que deben solucionarse al día, todo por el bien de la familia. Para aquellas personas que no dudan en tenderle la mano a alguien como madre, gracias por cuidar a sus seres queridos, por ser mucho más de lo que esperamos cuando pensamos en la palabra mamá. Para aquellas personas quienes comparten su existencia con sus seres queridos, para quienes lamentablemente han perdido a sus hijos o los siguen buscando aún a día de hoy. No por ello se deja de ser madre y estamos con ustedes. Y también para aquellas madres quienes ya no están aquí físicamente, pero siguen con nosotros día a día. En cada cosa que nos enseñaron, cada regaño que recordamos de mamá, cada consejo, cada palabra y expresión que nos hace acordarnos de ellas, tanto hoy, Día de las Madres, como cada día que respiramos. Y por supuesto, esto también va para mi mamá. Ya lo he comentado antes, el hecho de que mamá me reforzó mucho la pasión por el terror desde pequeño. Por ella estoy aquí en este canal. Año con año lo menciono, lo tengo presente. Pero es solo un poco del honor que le puedo hacer a mi madre a comparación de todo lo que ha hecho ella por mí. Gracias a todas esas madres por ser esas increíbles personas que me atrevo a decir, con solo conocerles aquí en estos espacios, sé que son invaluables en cuanto a su ser. Gracias por compartir un año más del Día de las Madres en este canal. Gracias a todas las madres de la audiencia. Un fuerte abrazo. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.